Muy buenos días a todos. Espero que estén bastante bien. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos nuestra primera charla del año de este semestre, que como les comentamos en sesiones pasadas, hace parte del componente de fundamentación de este año. Y estamos muy felices de contar con esta charla. Introducción a la biología celular aplicada a la medicina. Nuestra ponente del día de hoy es Laura María Murillo Mendoza. Ella es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Está en el semillero de investigación de Infectum, que investiga las áreas de infectología, antiobicoterapia y microbiología. De igual forma, está en el proceso de formación de un semillero de medicina legal y también realizó un proyecto de investigación llamado Patologías metabólicas en el adulto asociadas a la desnutrición materna. Este proyecto lo desarrolló en el ICBF. Entonces, muchísimas gracias, Laura, por haber asistido y acompañarnos hoy, y muchísimas gracias a todos los que están presentes. Cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los asistentes. Un gusto pues hacer parte de esta oportunidad y pues espero que la charla sea clara y pues que les guste, que sea muy entendible. Bueno, Un segundito, ya te pongo la presentación. tranquilo, listo. Bueno, como ya lo refirieron previamente, la charla se llama Introducción a la Biología Celular aplicada a la biomedicina. Entonces, durante el transcurso de la charla vamos a ir mencionando algunos puntos específicos que nos muestran cómo la biología celular va aplicando, digamos, pequeños aportes a los más grandes de la biomedicina y las mejoras que no buscan reemplazar el diagnóstico de un médico como tal, sino apoyarlo y aportar un diagnóstico más oportuno, además de estudios en el genoma humano. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la agenda que vamos a tener, contamos con una introducción, teoría celular, generalidades, la función celular, hablar de sus componentes principales, teniendo en cuenta que pues este tema es muy amplio. Siguiente. Para podernos introducir en la biología celular, como su nombre lo indica, el participante fundamental es la célula. Entonces, para eso tocaremos una serie de conceptos básicos de la biología celular relacionados a los procesos y pues, reacciones fisiológicas y bioquímicas que están relacionadas viendo a la célula como una unidad funcional. Es importante recalcar que no existe ningún tipo de proceso de adaptación, evolución o cambio tanto del cuerpo humano como de cualquier ser vivo que no esté mediado por los cambios pues, bioquímicos y físicos que se dan dentro de la célula. Para esto me gustaría que entendiéramos que la definición que nos dan siempre desde que venimos con el chip del colegio es que la célula es una unidad funcional y que es una figura esférica que en su interior tiene un contenido y no la explican de una forma muy sencilla. Sin embargo, tenemos que entender que no es nada simple y más bien es un conjunto de estructuras altamente complejas que nos permiten realizar procesos que para nosotros es tan simples como caminar, que es un proceso externo, a procesos internos metabólicos como la transmisión de información nerviosa que permite que nosotros llevemos a cabo estos procesos que nosotros pues realizamos a diario. Me gustaría también recalcar un poco que, pues lo que todos sabemos, las células y los microorganismos no son visibles al ojo humano y para esto pues recalcaremos un poco la invención del microscopio, lo cual nos permite como observar la alta organización en la que se encuentra la célula y entender que esta es la esencia de la vida de todo ser. Siguiente, por favor. Para esto vamos a iniciar hablando un poco de historia, denominado como la teoría celular. Es importante que veamos que los fundamentos de la teoría celular fueron definidos 200 años después de que se observaron las primeras células.
Aunque existen muchas personas mencionadas durante la historia, como en todo en la vida, pues aquí también se presentaron una serie de plagios y con esto me refiero a las personas que fueron como identificadas inicialmente, descubrir o acreditarse estos descubrimientos de la célula y de los diferentes microorganismos. Existen varios postulados que vamos a ir mencionando y explicando poco a poco, pero vamos a tratar de organizarlo en una línea de tiempo. Principalmente vamos a hablar de los dos postulados más grandes que dieron origen a lo que se conoció inicialmente como esta teoría celular y que fueron dados por dos personas, un biólogo, el doctor Theodor Schwann, y Matthias Schneiden, respectivamente, pues quienes afirmaban dos teorías que fueron la base fundamental de lo que se conoce actualmente como qué es la célula, cuál es su función y su importancia. El primero, pues la célula es la unidad básica de la vida y el segundo, toda la vida se compone de células. Para esto, pues debemos pensar que todos los organismos están compuestos de células y creo que esto ya lo conocemos todo porque es lo que nos cuentan siempre desde que venimos en la biología del colegio. Pero algo que nos dicen es que es una unidad básica de la vida y que las células provienen de otras, pero no nos amplían mucho más de los procesos que estas pues nos permiten tener. Estos postulados de la teoría celular, digamos que solo fueron posibles gracias a la invención del microscopio. Entonces, siguiente, por favor. Aquí quisiera recalcar mucho la importancia de una persona que no era ni científico, no era biólogo, no era investigador, simplemente era un comerciante holandés, Zacharias Jensen, que en 1590 desarrolló lo que se podría llamar como el primer microscopio y le permitía observar estructuras raras que él no podía identificar, que a lo humano no se podían ver. Digamos que esto fue una innovación que fue modificada posteriormente por el científico que ya como tal sí era una persona de la ciencia, que era Robert Hooke, y que creo que todos podemos identificar, que lo hemos escuchado en la historia, o bueno, lo hemos podido haber notado en alguna parte. Y pues él apareció hasta 1665, si se dan cuenta son años mucho después a que el comerciante Zacarías hiciera como una invención de lo que se podía llamar microscopio. Entonces, el doctor Robert Hooke diseñó, puedes darle siguiente, por favor, como se observa en la imagen de un microscopio. Si ustedes pueden verlo, estos microscopios eran hechos a base de una vela, espejos, agua, y les permitían como observar un poco más, digamos, estructuras que no se podían ver al ojo humano. Él pudo observar principalmente las células en un corcho, de una botella, sin embargo estas células estaban muertas, entonces digamos que perdía todas las características específicas de movilidad, de estructura y de funcionalidad que tiene una célula. Sin embargo, pues su forma de celdilla y su estructura esférica permitió que Robert Hooke confiriera el término de célula a estas unidades básicas de la vida. Pero teníamos el problema de que eran tejidos muertos, entonces a partir de ahí pues no podíamos como saber más, conocer más de qué eran estas estructuras y saber si de pronto se encontraban en otros organismos diferentes a un corcho de una botella. Algunos años más tarde, siguiente, otro comerciante, y pues digamos que lo demarco porque en esa época sí existía la investigación, existían los científicos y los médicos, pero es muy curioso ver que los padres de nuestra ciencia y de la biología fueron personas ajenas con una simple intención de investigar y querer conocer más allá de lo que se podía ver. Y en este caso también se encontraba el caso de un comerciante neerlandés, Anthony Van. Él simplemente tomó el prototipo del microscopio que había desarrollado el señor Robert Hooke y lo modificó y pues para esa etapa de la vida era algo muy moderno y le permitió observar las células de forma viva. Esto fue pues obviamente una novedad porque ya se observaba la movilidad, se podía ver su estructura y el contenido de su interior y dio pie a que se plantearan varias preguntas de qué es eso, para qué sirve, estarán en todas las estructuras y además con su investigación y el desarrollo que llevó durante su vida, él identificó a los primeros microorganismos o bacterias, por tanto pues se le confirió como el padre de la microbiología. Siguiente, por favor. Ya hablando un poco más de la generalidad de qué es la célula,
vamos a tratar de formar y entender cómo la definición de una unidad funcional y estructural de toda vida se dio. Para esto, entonces, decimos que la célula se define como una unidad de vida, origen, estructura y función de todos los seres vivos. Inicialmente, ¿por qué decimos que es una unidad de vida? Porque a partir de una célula se forman todos los seres vivos, sin excepción alguna, sean microorganismos, sean animales, sean plantas o seamos seres humanos. La segunda, la célula es una unidad de origen, porque entendamos que una célula da origen a otra célula y es muy interesante saber que el contenido genético que tiene una célula en su interior es tan interesante que da capacidad para que se lo pueda pasar a otra célula. En cuanto a la unidad estructural, digamos que esto se da porque los organismos vivos están formados por una o más células y pues estas se organizan dependiendo de su función o del trabajo que van a llevar a cabo. Por tanto, la célula es la parte más pequeña de la vida que conforma a un ser vivo. Y la cuarta característica es la unidad funcional. Y esto se da porque las funciones vitales de todos los seres vivos son realizadas principalmente por las células. Por tanto, la función sí depende de la especialidad que tome la célula, porque no podemos comparar la función, digamos, de una célula de contractilidad cardíaca a la célula muscular del músculo liso gastrointestinal. Son funciones totalmente diferentes y aunque son células y todas contienen la misma estructura, se van a especializar en funciones distintas. Aquí surge lo que nosotros ya conocemos como los tres postulados. El primer postulado nos dice que lo que ya hemos hablado, la célula es la unidad básica de la vida. Este primer postulado, como ya se los dije, fue dado por el señor Theodor Schwann, inicia con los fundamentos de lo que conocemos hasta ahora como teoría celular. Esto significa que la célula es una unidad estructural, como ya se lo referí, o sea que todos los organismos están compuestos por ellas. El segundo postulado nos habla que toda la vida se compone de células y pues fue definido por el botánico Matías, el que ya les mencioné previamente, y habla de la célula como una unidad funcional de los organismos, ya que contienen todos los procesos vitales e indispensables para la vida. Si nosotros lo vemos en este sentido, la teoría celular moderna define a la célula como una unidad reproductiva, pero este término de reproducción celular no existe, es inadecuado, es incorrecto. Sin embargo, se hace referencia a él por la capacidad que una célula tiene de generar a otra célula. Sin embargo, más adelante vamos a ver que pues esto va a ser lo que nosotros ya conocemos, división celular y no propiamente reproducción. Y en esto podemos ir pensando en la mitosis, meiosis y cada una de las fases que pues a esto corresponde. En cuanto al tercer postulado, todas las células provienen de otra célula. Entonces, lo que decíamos, si se dan cuenta, un postulado va aportando y confirmando el postulado anterior. En este caso, este postulado indica que toda célula se origina por división o por replicación de otra célula y por lo tanto contiene la información genética necesaria dentro de ellas mismas para poder generar otra célula que más adelante se va a especializar en un tejido, en un órgano o en una estructura vital. Es por ello que también se reconoce a la célula como una unidad hereditaria. Sin embargo, si pensamos en la definición, no aparece este término. Este término fue dado pues por Robert Remak, pero digamos que esto vino muchos años después de toda la invención del microscopio, del reconocimiento de las células, más o menos 100 años después. Y sin embargo, aquí era por lo que yo les decía que a veces los descubrimientos son atribuidos de forma erróneamente a otras personas. Y bueno, así como habían descubrimientos, también empezó el plagio y pues las cosas incorrectas. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de organización de la vida, aunque estamos refiriéndonos a la célula como la unidad estructural y funcional de todo ser vivo más pequeña, no podemos decir que es como la estructura más pequeña a nivel anatómico y molecular. Como bien sabemos, el bosón de Higgs es la estructura más pequeña identificada hasta el momento en la historia. Y sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que toda esta información de identificación desde la estructura más pequeña que va creciendo y conformando una estructura más grande va a dar origen a una persona, a un ser vivo, a un animal.
Para esto me gustaría que entendiéramos un poco que podemos imaginar el proceso de formación de una molécula pequeña, que a su vez esta molécula se va a organizar de una forma más compleja y nos va a dar el origen a una macromolécula. Cuando hablamos de una macromolécula podemos empezar a imaginar el ADN, a pensar en el ADN. Digamos que este material genético va a estar inmerso en el núcleo de una célula, entonces ya vamos viendo cómo va creciendo todo. Y esto es lo que va a permitir formar una estructura más compleja como son los organelos celulares y obviamente la confluencia de muchos organelos va a dar origen a la célula, siendo esta pues lo que ya hemos hablado hasta el momento como la base biológica de la vida. Y pues el conjunto de células que se van a emparejar según su estructura, su función y sus características nos va a dar origen a un tejido que a su vez pues al organizarse va a formar una estructura mucho más compleja y funcional que vendría siendo un órgano y además pues ya tiene una función digamos específica, entonces aquí pues nosotros creo que no es necesario remarcar pues la función de cada órgano, sea cardiovascular, renal, gastrointestinal. Lo importante es que todo esto se va a traducir en la conformación de los sistemas, pero que siempre van a estar organizados y van a llevar a formar algo más complejo que es un individuo. Entonces podemos pensar cómo desde la parte más molecular, desde la parte más atómica, hemos podido llegar a formar un ser humano, un animal, una planta, pero lo importante aquí es que todo este proceso está técnicamente, eh, digamos, organizado por la información que está en los genes y gracias a esa información es que a lo largo de la vida, desde que podemos decir que somos un cigoto, un huevo, vamos a comenzar a generar más información y una que nos va a permitir producir una serie de cambios a nivel celular que va a permitir la formación de un nuevo ser humano. Siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos esta imagen, yo creo que todos pensamos en lo que nos han contado, célula procariota, célula eucariota y de ahí vegetal y animal. Y imaginamos como la típica imagen que nos mostraban en el colegio con su estructura, que una tenía pared celular y la otra no, y que una correspondía a las bacterias y otra a los animales. Sin embargo, para poder pensar en una aplicación de la biología celular en la medicina es muy importante identificar estas características, porque si yo estoy pensando en un ser humano que tiene una patología infecciosa, por ejemplo, el ingerir un alimento contaminado con E. coli, necesito contrarrestar esa infección y a pesar de que el cuerpo y las células defensoras, que lo vamos a ver más adelante, cumplen su función inmunológica, tenemos que aportar en la ciencia, en la biología y en la medicina las herramientas para poder ayudar y beneficiar al ser humano y quitar todos estos problemas. Entonces, si nosotros conocemos muy bien la diferenciación entre una célula y otra, hablemos de bacterias versus la célula hepatocito, que corresponde a la célula del hígado humano, o animal, podemos entender de qué forma un antibiótico podría llegar a alterar la replicación de un microorganismo dentro del cuerpo humano sin afectar el estado fisiológico de una célula humana. Para eso, entonces, vamos a ver las diferencias que hay más marcadas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una célula con un núcleo definido, que tiene una membrana que contiene el material genético en su interior, nosotros estamos pensando en una célula eucariota. Como se puede ver en la imagen, tiene un núcleo, como ya les dije previamente, en su interior está todo el material genético, pero a su vez la célula tiene una membrana que tiene todas las organelas en su citosol y no permite que pues esto se revuelva y se vuelva un caldo de mil cosas. A diferencia de una célula procariota que no tiene un núcleo definido y pues que como se ve en la imagen y bien todos ya conocemos, el material genético se encuentra disperso por todo el citosol. En cuanto al tamaño, también es importante. El tamaño de una célula eucariota es aproximadamente de 10 a 100 micras, a diferencia de una célula procariota que corresponde de 1 a 100 micrones, perdón, no micras sino micrones, y digamos que esto pues es muy útil porque cuando hablamos de esas células pensamos en los microorganismos.
En cuanto a su forma, digamos que la forma de las células eucariotas, estas varían según la estructura y tejido que van a conformar. Sin embargo, el identificar la forma de las células procariotas es muy útil para poder identificar, oiga, esto es un cocobacilo, ¿sí? En forma de un bastón. Pensamos estafilococosaurios, microorganismos, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en células procariotas, podemos pensar en la forma que puede variar, puede ser esférica, en formas de bastón, como ya se los decía, la comilla ortográfica, hay microorganismos que tienen esta forma, otros que tienen en forma de espiral, y al ojo humano yo ya puedo identificar qué microorganismo podría estar tratando. Y como les decía, pues en las células eucariotas esto puede variar mucho más según el tejido, el órgano o el sistema que estoy conformando. En cuanto a la información genética, esto es muy interesante. Me parece que para estudios de estudios, digamos, genéticos, identificar el genoma humano, los primeros estudios se hicieron en microorganismos, no en humanos. Entonces, fue curioso encontrar que la información genética en las bacterias estaba localizada en un nucleoide sin ser rodeado por una membrana, mientras que cuando hablamos del ADN, digamos el material genético que está en las células eucariotas, está organizado muy estructuralmente en algo conocido como cromatina y se concentra en el núcleo de la célula. Aquí podemos empezar a imaginar cómo serían los cromosomas. En cuanto a la división celular, esto también nos permite identificarla, porque si hablamos de una célula procariota, sabemos que es fisión binaria, que es muy distinto a cuando hablamos a una mitosis celular, y digamos como al proceso que se da. En cuanto a los genes, podemos pensar que los genes de las células procariotas están expresados por grupos llamados operones, pero digamos que esto es un tema mucho más amplio que los invito a que lo revisen, es muy interesante. A diferencia de las células eucariotas, que pues estos genes están expresados de forma individual y están organizados en intrones y exones, que son como unas cajitas que componen toda la membrana del ADN. Y digamos que es muy útil para estudios genéticos y para identificar patologías y malformaciones genéticas. El ribosoma, este es un punto interesantísimo. Y lo remarco mucho acá porque volvemos al ejemplo que les daba de algún tipo de patología infecciosa. Imaginemos que nosotros vamos a colocar algún tipo de penicilina a alguna persona que tiene cierta infección. Resulta que si yo entiendo que el ribosoma de las células procariotas, pensemos en un microorganismo, es distinto en su conformación estructural genética, voy a saber dónde voy a detener la replicación bacteriana. Entonces, todo el proceso de replicación, como lo vamos a ver, va a estar dado directamente por la síntesis de proteínas. Si yo detengo esa síntesis de proteína con esta penicilina, entonces voy a evitar que el microorganismo siga creciendo y genere más alteraciones, sea por el área de veterinaria, por el área de medicina, y identificar también en los seres humanos de qué forma los ribosomas codifican y ayudan a estructurar la proteína a raíz de aminoácidos, me puede ayudar en la investigación y en el crecimiento de patologías que todavía no tienen cura. En cuanto al flagelo, como se ve en la imagen, la colita de la bacteria, digamos que en las células procariotas siempre está formado por una proteína que es flagelina. Las células eucariotas no cuentan con esa flagelina y su estructura, si la llegan a tener algunas células, ahorita lo vamos a ver, podemos pensar, por ejemplo, en el espermatozoide. Este está formado de una proteína distinta que es la tubulina. Cuando hablamos de en cuanto a la diferencia, en cuanto a los cromosomas, en las células procariotas es un único cromosoma y es circular, es un anillo. Mientras que nosotros en las células eucariotas vemos la cromatida que va formando un centrómetro, un telómetro, y esto nos va a dar a la formación de lo que nosotros imaginamos como una X, que es el cromosoma. Si pensamos en la pared celular, como ya les refería previamente, la célula eucariota no cuenta con una pared celular, simplemente una membrana celular. Aquí simplemente podemos pensar en plantas u hongos, las plantas sí lo tienen.
a pesar de, digamos, de la distribución eucariota, y algunos hongos que pues tienen esta pared protectora. Podemos ver un ejemplo aplicado a la medicina, por ejemplo, las bacterias, siguiente por favor, que vienen en bastón, que es el Staphylococcus aureus, su forma. Si yo voy y hago una microfotografía y observo esto, ya puedo ir identificando, bueno, esto es en forma de bastón, y con unas coloraciones, unas tinciones, puedo empezar a identificar qué tipo de microorganismo, porque no solamente Staphylococcus aureus viene en esta conformación. Siguiente versus una célula eucariota, y no sé si de pronto les remarcaron mucho esto, pero recién iniciamos la carrera en cuanto hablo de medicina y también en una época del colegio en biología, recuerdo mucho que nos mencionaban a la mosca de la fruta, que por ejemplo en la guayaba, la mosca que está por ahí buscándola, es la Drosophila melanogaster. Esta célula corresponde a esa mosca. Entonces podemos ver lo diferente que es y la estructura que tiene. Siguiente, por favor. En cuanto al tamaño y la forma de las células. Esto me parece muy interesante, digamos que esto puede variar directamente el tejido o el órgano que lo compone. Y si hablamos de tamaño celular, como lo pueden ver en la imagen, las diferentes células que pues se intentaron trazar allí. Las células animales son, digamos, de un tamaño mayor, como ya se lo refería previamente en las características, y comparemos entre ellas, sin necesidad de estar hablando de célula procariota versus eucariota, sino solo las células que componen tejidos humanos. Si vemos, los glóbulos rojos aproximadamente miden 7 micras. Y si lo comparamos con un hepatocito, que está más a la derecha, que es la unidad funcional del hígado, este mide 3 veces más de lo que mide el glóbulo rojo. Digamos que si vemos un extremo mucho más opuesto de células que son mucho más amplias, que tienen una medida de hasta metros, ya podemos empezar a imaginar qué células del cuerpo humano tienen ese tamaño. Entonces, no sé si alguno quiera participar y decir en el cuerpo humano qué célula consideran que tiene un tamaño visible y grande, amplio a comparación de las demás. Yo creo que hasta el momento la célula más grande es el lóbulo, ¿no? Que se alcanza a ver a simple vista. Sí, un óvulo tiene 150 micras, pero en cuanto al diámetro, hay unas células que son muy largas y te permiten toda la funcionalidad, movilidad, Ah, movimiento, motricidad las, gastrointestinal. las neuronas, ¿no? Que son muy Exacto, largas. perfecto. Tienden a medir hasta 1 metro. Muchas gracias, Sergio. Entonces, imagínense, comparen una célula con otra, perdón. Como nos decía Sergio, si comparamos el tamaño de un óvulo, mide 150 micras de diámetro, es grande, comparado pues al tamaño de un espermatozoide que es de 50 micras, y eso porque lo que hace que el espermatozoide se vea grande es su colita, el flagelo, su forma alargada. Entonces, como ven en la imagen, pues obviamente es largo, pero comparada a la neurona, nada que hacer. Si hablamos de la forma celular, en general podemos decir que la forma de las células está determinada, como ya se los dije, por su función. Entonces, también depende, digamos, de los elementos externos e internos que las conforman. Entonces, si yo les hablo de un elemento externo de la célula, estoy hablando de, por ejemplo, volvamos a las células procariotas, un microorganismo. Cuando hablamos de la pared celular y prolongaciones cuando tienen cilios o flagelos. Dentro de las células eucariotas, claro que hay células que tienen cilios y flagelos, como ya les dije, el flagelo, la colita, el espermatozoide, pero los cilios podemos pensar en las células mucociliares. Estas células están en el sistema respiratorio. Entonces, cuando a mí me explicaron este tema, yo me imaginaba este proceso, cuando yo voy por la calle y la supercontaminación de Bogotá, previo a que estuviera el coronavirus y no teníamos que usar el tapabocas todo el tiempo, viene así la ráfaga de polvo y de aire mezclada y uno siente como que aspira toda esa polución. Uno dice, bueno, yo sigo con mi vida, actividad normal. Resulta que en el sistema respiratorio hay unas células que se llaman mucociliares y son como soldaditos que lo que hacen es, cuando sienten estas moléculas, subir inmediatamente y lo que hacen es atraparlas y lo que hacen es enviarlas hacia
el sistema gastrointestinal para que las digiramos y no se vayan al pulmón a generar patologías. Listo. Bueno, ese es como un ejemplo de microvellosidades y esas células tienen unos pelitos específicos que permiten que se puedan, digamos, desplazar hasta el punto donde esté, digamos, la molécula que es contaminante para poderla sacar. Digamos que si nosotros vemos de una forma espectacular la superficie de absorción que tiene, digamos, el sistema gastrointestinal, hay algunas células que confieren una estructura corrugada, ¿sí? Entonces, como de acordeón, eso está en el sistema gastrointestinal, digamos, hablemos del estómago. No sé si alguno en algún punto ha visto, digamos, una foto interna de cómo es el estómago, no de forma microscópica, sino macro. Eso parece un papel corrugado y digamos que esas células permiten esa función de movilidad, junto con otra cosa que ahorita más adelante les voy a referir, que permite, digamos, que en el momento de la alimentación este tejido completo se mueva y rompa, descomponga en conjunto con las enzimas y los ácidos gástricos los alimentos para volverlos en micromoléculas, para volverlos en proteínas y en aminoácidos. Algo también que me parece interesante fuera del cuerpo humano, porque pues la biología no solamente aporta a la medicina humana, sino viéndolo desde el lado, digamos, de las células vegetales. Resulta que nosotros cuando nos hablan de la apoptosis, nosotros imaginamos que esta definición hace referencia a la célula que por algún motivo, sea por su tiempo de vida, simplemente va a estallarse permitiendo que su contenido salga al exterior. Digamos que en las células vegetales esto no funciona así. Digamos que ellas reciclan todos los procesos celulares que pasan en ellas. Entonces, digamos que tienen una función en donde estas células empiezan a engrosar y a crecer de una manera tan amplia y por consecuencia del tamaño tan grande cumplen su tiempo vital y se mueren, pero quedan huecas. No pasa como en las células eucariotas que su contenido se esparce, sino que se quedan huecas y se van uniendo unas con otras, formando unos conductos que van a permitir la transmisión de la savia. Entonces son procesos fisiológicos que dan conformación digamos, a cosas vitales para los seres vivos, y esto se da gracias a su forma. Siguiente, por favor. En cuanto a las funciones de la célula, bueno, funciones hay muchísimas. O sea, como ya lo dijimos, la célula es la unidad funcional y estructural y sin ella no hay nada. Pero quisiera remarcar estas 6 funciones que son súper importantes y son como las más, o sea, las más relevantes. Entonces, la principal es la función estructural y con esto quiero que imaginen que constituyen un tejido y son un soporte para el cuerpo y para los órganos. Entonces, imaginemos el tejido muscular nuevamente, volvamos a los miocitos cardíacos, son las células que conforman el corazón. Entonces, gracias a la unión tan específica de este tejido, permite que unas fibras que van como alargadas unas entre otras con ciertas uniones en ciertos espacios den a la formación del miocardio, el músculo más grueso del corazón y que permite que haya la contractilidad y pues con esto la expulsión de la sangre para, bueno, otros procesos fisiológicos. Digamos que no solamente en este tejido, sino en otros tejidos, como por ejemplo en los huesos. Si hablamos de los osteoclastos y osteocitos, son células que constituyen el hueso. Uno da la estructura y el otro hace un ejercicio contrario de irse comiendo el calcio y destruyendo esa estructura. Pero siempre hay otro que está constituyendo y formando y dando estructura al sostén de nuestro cuerpo o del cuerpo de un animal, que sería pues el sistema esquelético. Otro ejemplo serían los adipocitos que conforman la grasa. Pues como sabemos, no, en este mundo no todos somos 60, 90, 60, ni somos iguales. Y pues tenemos ciertas lonjitas o ciertas características diferentes que dan estructura, formadas gracias a lo que comemos. Y en este caso, pues a los adipocitos. La segunda función son las funciones secretoras. Entonces, aquí pensemos en la producción de sustancias necesarias para la vida y para la autorregulación de estos procesos metabólicos normales. Y un ejemplo muy interesante, volvemos al sistema gastrointestinal, son las células que están en el estómago, en su parte interna.
Son muchas células las que componen, pero solamente les voy a poner dos ejemplos. Una de las células secretoras, perdón, se encargan de producir el ácido clorhídrico gastrointestinal que está en el estómago. Cuando nosotros ingerimos un alimento, este ácido que hace un proceso de descomposición y permite romper estas moléculas del bolo alimenticio en moléculas más chiquitas, proteínas, posterior aminoácidos, que son las que van a viajar a través del torrente sanguíneo en procesos de transporte celular también a través pues, de la sangre para nutrir los diferentes tejidos del cuerpo. Sin embargo, estas funciones secretoras, si yo me pongo a pensar, si produzco solo ácido, pues voy a terminar destruyendo los mismos tejidos y generando lesiones. Hay otras células que también componen el estómago y estas células son secretoras de un moco. Este moco recubre toda la membrana interna del estómago, todo el músculo, y va a proteger estas mismas células para evitar que el ácido que se produce en cantidad nos genere alguna alteración o alguna lesión. Ya es muy distinto que nosotros somos súper desordenados en los horarios de comida, en los tipos de alimentos que ingerimos, en si nos gusta el licor de forma desmedida, entre otras cosas, pues vamos a generar alteraciones que ya no van a permitir el proceso fisiológico de estas células secretoras, que son, digamos, una medida protectora para nuestro sistema gástrico y pues van a empezar a presentarse las patologías que ya creo que se conocen como la gastritis, el ardorcito, posterior a eso una úlcera, y si no es tratada, pues puede llegar a un cáncer gastrointestinal. La tercera función es una función metabólica. Entonces, sinónimo metabólico, energía. Digamos que aquí lo que podemos pensar es, imaginen un glóbulo rojo. Lo fácil, el glóbulo rojo tiene una proteína en su interior que permite el anclaje del oxígeno y este va a ser transportado a todos los tejidos para nutrirlos. Sin embargo, este transporte, ven, siéntate aquí en el glóbulo que te voy a llevar y transportar al corazón, requiere un gasto de energía. Entonces, digamos que la célula, creo que ya se lo referí, es la estructura que más, digamos, requerimiento de energía requiere, de más ATP. Sin embargo, pues ahorita cuando hablemos un poco de las organelas, hablamos de la mitocondria y la producción de esta energía. La cuarta función es una función de defensa. Entonces, aquí, como su nombre lo indica, digamos que sirven para limpiar el organismo o defenderlo de agentes externos. Podemos pensar en microorganismos, parásitos, virus que nos van a llevar a una enfermedad. El ejemplo más grande que podemos tener son las plaquetas o glóbulos blancos. Otro ejemplo que es muy interesante es una célula también muy especializada que se llama fagocito. No sé si de pronto alguno ha escuchado algo o ha leído algo de los fagocitos y me gustaría, pues, si quiere darme una definición o una función sencilla de qué hace esta célula. Creo que como que se va comiendo todo lo que no sirve. Sí, Sofía, exacto. El nombre fagocito hace referencia a fagocitosis, que quiere decir comer. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo, salí de la universidad, enfrente que venden las pizzas, bueno, ahorita no las vemos porque estamos todos confinados, todo virtual, pero normalmente uno salía a la entrada de la Nacional, venden unas pizzas súper ricas, súper económicas, yo nunca tuve ese problema, pero sí tuve una compañera que se comió la pizza y le fue muy mal. Entonces resulta que con la ingestión de esa pizza se comió un E. coli. Entonces, al llegar a la panza, entonces las células fagocíticas, se activan y dicen, uy, hay algo aquí que no está normal. Entonces, en conjunto con otras células, no estoy diciendo que sean las únicas, y lo que va a hacer es coger esa bacteria y se la va a empezar a comer. En su interior produce un proceso enzimático que va a destruir la bacteria y se va a apoyar obviamente de otros procesos. Ese es un ejemplo de defensa sencillo. Otra, el control. Entonces, el ejemplo que nos daba Sergio cuando nos hablaba de las neuronas. Una de las funciones de control más interesantes de todo ser vivo es la coordinación que tiene el cuerpo y, digamos, la forma de articular la función con una parte específica de forma ordenada. Entonces, aquí yo pienso en la neurona, porque, digamos, yo me voy a levantar y yo no digo mover pierna derecha, mover pierna izquierda, dar un paso a la derecha. No, no somos robots, simplemente
como que tengo que ir a comprar una hoja a la papelería, entonces yo me levanté, fui y volví, pero no pensé todo lo que pasó internamente. Estas células, como ya se los decía, hacen un proceso de transmisión de información complejo y digamos que son reguladoras y dan un control para que cuando yo vaya a mover la pierna izquierda no termine moviendo el brazo derecho. En cuanto a las funciones reproductoras, aquí en este ejemplo que les voy a dar sí aplica el término reproductor, porque el ejemplo más sencillo, como ven en la imagen, sería la unión o la mezcla genética de dos células y pues en este caso sería el óvulo con el espermatozoide para dar origen a una nueva vida. Siguiente, por favor. Bueno, antes de iniciar con este tema es un poco más largo, es muy interesante los componentes celular. Chicos, quisiera saber si van a dar algún receso. Sí, si te parece, podríamos dar 5 minuticos de receso. También si alguien tiene preguntas hasta el momento, las pueden hacer por el chat o abrir el micrófono y ya. Bueno, listo. Creo que ya acabó el tiempo de descansito para que se tomaran un cafecito o algo. Entonces, Laura, podemos seguir con la charla. Gracias, Gaia. Bueno, entonces vamos a entrar a una parte que es un poquito más extensa. Vamos a intentar hacerla no tan monótona y tan cansona. Entonces, cuando hablamos de los componentes de la célula, digamos que lo que yo les decía, imaginamos el circulito que nos hacían dibujar en el colegio, las organelas adentro y ya. Pero en este caso vamos a empezar a conocerla de la parte externa a la parte más interna. Vamos a iniciar hablando de la membrana celular. Considero que es una de las estructuras de la célula más espectacular y más compleja. Como ustedes pueden ver en la imagen, la membrana celular no es la típica imagen que dibujamos con un doble círculo y esa contenía todo en el interior de la célula, sino es una estructura finamente constituida por fosfolípidos. Esto hace referencia a grasas, colesterol, lípidos, en la cual se encuentran, digamos, embebidas otras numerosas estructuras o moléculas, principalmente, como podemos ver, proteínas. Estas proteínas son muy interesantes e importantes porque si nosotros pensamos en el contenido que está dentro del citosol y ver cómo una membrana no permite que el contenido que está adentro, todo lo que está embebido en ella, se salga, así como así, nos hace pensar en que debe haber algún medio de transporte que nutra lo que está dentro, algún medio de transporte que permita el ingreso de energía y que a su vez no deje que se salga el contenido, como ya les dije. Estas proteínas son canales transportadores y bueno, existen muchos medios de transporte, digamos que ahorita no voy a abarcar en eso porque pues sería como sentarnos a ver toda una materia de biología celular, pero les invito a que lo lean, es muy interesante. Les voy a mencionar las funciones principales de este componente celular y pues digamos que lo voy a enmarcar en 4, teniendo en cuenta que tiene muchas más funciones. Principalmente podemos pensar en la regulación. Entonces, digamos que es muy relativo explicar el hecho de que la membrana celular impida la salida o la entrada de las moléculas de gran tamaño, como proteínas, ejemplo, aminoácidos o nucleótidos, del interior o el exterior de la célula. Entonces, aquí podemos pensar un poco algo que nos lleva a la segunda función, que sería el transporte. Todo esto está mediado por cargas y por concentraciones. Entonces, la regulación que confiere esta membrana impide que cualquier sustancia tóxica ingrese al interior de mis células y genere alguna alteración. O por el contrario, tenga alguna afinidad con algún canal de esas proteínas de entrada, pueda ingresar fácilmente y genere estragos. Y aquí hablamos de la segunda función, que es el transporte. Entonces, a través de la membrana, esto ocurre si conocemos los procesos de una manera muy sencilla. Tengamos en cuenta que la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos, lo cual quiere decir que no solamente una capita que recubre. Si ustedes ven en la imagen, en la parte exterior
hacia donde se ven las hebritas amarillas, que serían glicoproteínas, hay una parte de membrana que son unos círculos azules con unas paticas. Y en la parte interna de la célula tenemos otros círculos con unas paticas. Esto confiere que tenga una estructura de doble membrana, que era lo que yo les estaba hablando. Es interesante ver que la célula es impermeable, por utilizar este término mal dicho. Y ustedes me dirán, pero si en el interior tiene agua, pero fuera no. Entonces quiere decir que tiene una cabecita de esas que les estoy diciendo, que es hidrófoba, y una es hidrofílica, lo cual quiere decir que una le tiene miedo al agua y le corre, y la otra no, es afín al agua. Estas características son importantes para permitir el paso o la salida de ese contenido que tiene la célula. Sería como una explicación. En cuanto al transporte de forma más estructurada, digamos que esta constitución de la doble capa de fosfolípidos constituye, digamos, la base estructural de esta membrana, y la separación de ambos lados, que es lo que traté de explicarles con el tema de las cabecitas y las paticas. Una molécula o un ion que quiere ingresar al interior tiene que tener ciertas cargas. Entonces, vamos a intentar imaginar cuando yo tengo una caja de vidrio separada por una compuerta en la mitad. En una tengo una cantidad de agua de 1,5 litros y en la otra solamente tengo medio litro. Entonces, si esa compuerta que está en la mitad tiene unos agujeritos y yo los destapo, ¿hacia dónde creen que va a viajar el agua? Bueno, en este caso el agua va a viajar hacia el sitio donde hay menos cantidad, menos concentración. Esto mismo es lo que pasa en la célula. Solo que aquí estamos hablando de cargas, electrolitos, cargas positivas, cargas negativas. Una persona escribe en el chat si una pared y una membrana es lo mismo. Ahorita al final, si quieren, respondemos las preguntas. ¿Les parece? Bueno, volviendo a lo que les decía, digamos que toda esta regulación de transporte está mediada por concentraciones, como el ejemplo que les di del agua, y por las cargas. Recordemos ese dicho que dice que carga positiva y positiva se repelen, mientras que carga positiva y negativa se atraen. Algo así funciona, pero no es tan específico. Bueno, los seres humanos, todo lo que ingerimos, como les decía, se descompone en aminoácidos, que es como una estructura pequeña, pero también en electrolitos, y digamos que el paso y la constitución interior de estas células es rica en potasio, que es un electrolito de carga positiva, catiónica. Y en la parte exterior predomina el sodio, pero ustedes dicen, no, pero es que el sodio también es de carga positiva y yo necesito que en algunos procesos metabólicos el sodio ingrese, como por ejemplo en la contractilidad cardíaca. Si yo entro el sodio a la célula, pues voy a súper recargar mi célula de carga positiva, va a haber un punto en donde va a decir, uy, no, ya no recibo más cargas y se cierra, pero necesito compensarlo. Entonces hay otros iones de carga negativa como el cloro que van a compensar, pero el paso de todo ese juego de iones que permiten la contractilidad del músculo cardíaco está regulado por esos canales y esas puertas que están en la mitad de esa membrana celular. Otra de las características de la membrana celular es la comunicación. Entonces aquí existen sistemas, digamos, especiales de reconocimiento, como el celador de la universidad, que permite la agregación de las células con otras células semejantes. Digamos que hay unos organismos muy primitivos como las esponjas de mar, y ellas tienen un sistema de reconocimiento celular que permite la adhesión con otras esponjas del mar, pero es relacionado a la adhesión celular, no como tal de que yo con mi amiga que la veo cuando se acabe esta cuarentena y me lo voy a pegar ahí, no. Es todo un proceso molecular y celular. La cuarta función, y me parece muy interesante, es la inmunidad. Entonces, frente a procesos como infecciones, aquí juegan todos los procesos anteriores, haciendo un proceso de reconocimiento entre una célula, un tejido y un microorganismo. Entonces, veámoslo por el lado no patológico, un trasplante de piel. Por este motivo es que las células o el organismo tiende a rechazar el tejido de piel que le colocaron a la persona que sufrió una quemadura con ácido. Entonces tengo que hacerle el trasplante, lo coloco
y la respuesta de inmunidad de la célula que dice, oiga, pero esto no era mío, esto no es compatible. Entonces, ¿qué va a hacer? Uy, no, enviemos células que empiecen a destruir eso porque es un elemento extraño y puede dañar mi conformación. Esto es lo normal. Aquí pues vendría otro tema que serían medicamentos inmunosupresores que actuarían apagando esas células defensoras para que no me ataquen ese tejido nuevo y pueda perdurar. Entonces, esta inmunidad de la célula no solamente como defensa frente a microorganismos, sino procesos como, por ejemplo, algún trasplante, un trasplante de riñón, un trasplante de hígado. Es importante conocerlo. Aquí vamos pensando en qué aporte puede hacer a nuestras carreras la biología. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte quería mostrarles cómo se da el transporte. Entonces, aquí se ve, digamos que es un dibujo un poco más primitivo, pero pues es muy específico. Los circulitos que están al lado podemos pensar que son iones de sodio. Yo les decía, en el exterior está rico en sodio. Pero resulta que necesito abrir un canal o veámoslo más por el lado de la insulina. Vamos a dar este ejemplo. Resulta que yo comí y uno piensa que, no, la comida se vuelve glucosa y ya, simplemente carga de energía a mi cuerpo. No, es un proceso específico que va a unas células específicas y para poder ingresar al interior de mi célula y convertir esa glucosa en energía, necesita que un canal específico tenga una llave que lo active y permita el paso de esa glucosa al interior. En este caso es un transportador, se llama GLUT4, pero es un ejemplo muy bonito de ver como un proceso muy fisiológico que para nosotros es normal, yo simplemente como y sigo con mi vida, pero en el interior están pasando mil cosas y si se llega a dañar ese transportador o yo comiendo todos los días 5 chocolatinas Jet y comiéndome unas 5 pizzas de la salida de la universidad más 2 litros de Coca-Cola, pues eventualmente voy a generar una alteración en ese proceso. Y pues ahí vienen las patologías, resistencia a la insulina, cuando ya tenemos una diabetes o el paciente que viene con alguna alteración de ese tipo, de esa llave, que no permite la activación de ese canal en la membrana celular y pues no va a permitir el paso de la glucosa nunca. Siguiente, por favor. Otra organela, aquí ya vamos a hablar de las organelas celulares en su interior, entonces ustedes dirán, ¿y por qué no vamos por el núcleo? Vamos a empezar por todas las organelas y vamos a llegar al núcleo para poder como explicar un poco el proceso de división celular que se lleva a cabo. Entonces, cuando hablamos nosotros del retículo endoplasmático, siempre nos enseñan que tenemos un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso, lo dibujamos en el cuaderno como con cierta característica y ya. Digamos que en este proceso, esta formación, digamos, de característica rugosa y lisa es específica para una función puntual. Y ahorita hacemos un ejemplo de todo el proceso de un metabolismo, viendo todo lo que pasa con todas las estructuras celulares para que lo podamos entender. Entonces, esta estructura, digamos que consiste en un conjunto de túbulos que están dispuestos como en una forma de red, lo que hace que al ojo humano, al microscopio, nosotros podamos ver el retículo rugoso. Estos están conectados unos con otros y se van a ir distribuyendo por toda la célula. Digamos que aquí se podría distinguir los dos tipos de los que les hablo, el retículo endoplasmático liso y el rugoso, por su aspecto, como ya se lo referí. Ambos presentan, digamos que, si nosotros lo vemos a través de una microscopía electrónica, la misma imagen de túbulos, pero el retículo endoplasmático liso tiene sus contornos, digamos que son continuos y se ven más suaves, mientras que en el rugoso, como su nombre lo indica, pues se ven como tuberosidades, es rugoso. Existen, digamos, partículas más o menos abundantes a lo largo del contorno de este y digamos que lo diferencia del liso también, y estos son los ribosomas. Están endosados en el rugoso. Si ustedes ven en la imagen son bolitas chiquitas, esferitas pequeñas. Digamos que debido a que esta estructura pues contiene esos ribosomas y que la variedad es rugosa, y pues en este es donde están más abundante,
se lleva a cabo una actividad importante que sería la síntesis de las proteínas, que son las encargadas para cualquier proceso, y veámoslo solamente por el proceso de división celular, para crear otra célula con el mismo contenido genético o la mitad del contenido genético igual. Digamos que, me permiten un momento, qué pena, es que me están llamando y tengo que contestar. Muchas gracias, qué pena. Bueno, entonces quisiera darles un ejemplo muy interesante de la función que tiene el retículo endoplasmático liso. Y digamos que a este se le da una función de destoxificación. Entonces veámoslo por el lado de una persona que ingiere una sustancia tóxica y, por ejemplo, un medicamento, tuvo una sobredosis de un medicamento X y este retículo endoplasmático liso tiene la capacidad de producir constantemente unas hormonas esteroideas, y esto lo que va a hacer es tratar de superponer esta sustancia tóxica en los diferentes receptores de las células, es decir, compite con esta sustancia tóxica para quitarla de la célula, de la entrada de la célula, y evitar que haya una toxicidad. Este proceso de producir estas sustancias esteroideas se da en el retículo endoplasmático liso. Digamos que es algo que no sale en el libro y no lo da como una función muy específica, pero es una función muy interesante, que se desarrolla como defensa cuando, digamos, hay una intoxicación por lo que sea. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en una microfotografía la diferencia que hay. La A, obviamente, pues claramente se ve. Ustedes dirán, no, ese es el rugoso. No, ese es el liso. Recuerden que son más continuos, son tubulares, son más suaves, y el B está lleno de ribosomas, que sería el rugoso. Siguiente, por favor. El aparato de Golgi. Entonces, esta es una microfotografía, no sé, me parece que se ve muy clara. En la mitad se ven como los túbulos largos dando continuo a uno más pequeño, y a su alrededor hay una especie de vesículas. Digamos que esta estructura es una estructura membranosa y se dice que es polisacular porque quiere decir que tiene muchos sacos pequeños, que serían como esas membranitas de las que les estoy hablando. Está relacionado directamente con el retículo endoplasmático, y esto quiere decir que, digamos, varias estructuras vesiculares de esas redonditas que se van a ver se apilan junto tanto al retículo cuando están cercas al aparato de Golgi. Su función principal es secretora. Entonces, digamos que aquí, ¿qué vamos a pensar? El aparato de Golgi recibe las vesículas que vienen del núcleo con información, digamos una proteína, y lo que va a hacer es que su interior lo va a transformar, lo va a ayudar a conformar como en el proceso final, y lo va a liberar. Entonces, si nosotros pensáramos en la transmisión que les daba el ejemplo de la insulina, llega la glucosa, toca el transportador GLUT4, este se pega al canal, al transportador, se abre, ingresa la glucosa, hace un proceso metabólico, y cuando la glucosa ya está lista, se ha codificado para convertir en esta glucosa en energía, va a salir del retículo endoplasmático en unas pequeñas vesículas, pero estas vesículas son inmaduras, van a ir al aparato de Golgi, al ingresar se van a conformar, van a tener un proceso metabólico de transformación y este lo va a liberar. Obviamente esta liberación es intracelular, porque para que llegue a la membrana celular es otro proceso mediado también por cargas que va a permitir que libere la energía que va a utilizar el cuerpo y va a ser transportado de forma sanguínea a los diferentes órganos. Digamos que, como les decía, pues la principal función que tiene el aparato de Golgi sería secretor, para que lo vean como con el ejemplo que les doy. Obviamente el aparato de Golgi es una organela que ha sido súper estudiada porque se considera que hay una serie de patologías que están relacionadas a la falla de esta organela, de una minicélula de muchas que componen el organismo. Entonces, si yo entiendo la funcionalidad de la fisiología de una célula y de estas estructuras, puedo saber cómo puedo generar algún tipo de imagen diagnóstica, o puedo ayudar a aplicar con la biomedicina en el diagnóstico de un paciente o de la medicina veterinaria. Siguiente, por favor. La mitocondria. Bueno, si nosotros nos vamos a la evolución, la historia dice que el primer ser
o microorganismo vivo era una mitocondria. Y una de las teorías dicen que el ser humano y que todo lo que conocemos vienen de la evolución de la mitocondria. La mitocondria es un sinónimo de energía celular. ¿Por qué? Porque en su interior se lleva a cabo todo el proceso que es conocido como una fosforilación oxidativa y va a permitir producir la energía tanto para que funcione la célula en su interior, los diferentes organelos, como el resto del organismo. Entonces, digamos que esta organela ha sido de gran estudio y digamos que los primeros estudios se realizaron en las mitocondrias de las células del hígado de las ratas y del corazón de las vacas. Digamos que en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver una microfotografía electrónica y digamos que ahí se ve la mitocondria, es un esquema de su estructura, pero no es tan claro, se ven como unos pliegues en su interior y se alcanza a ver una doble membrana. Digamos que esta estructura se trata como de, imaginemos que es un doble saco, pero está cerrado, ¿sí? Y en su interior, como tiene una doble membrana, entonces tiene una membrana externa y una membrana interna. Y entre la interna se forman unos pliegues específicos que son unas crestas mitocondriales. Aquí se llevan los procesos, digamos, de metabolismo, la fosforilación oxidativa, y no sé si alguna vez han escuchado el llamado ciclo de Krebs. Que es como el primer paso para la producción a través de unos metabolitos de producir el ATP y la energía que necesitamos. Entonces, eso es que ingresó uno, salieron dos, salieron tres, formó la energía, pero también gastó, requiere oxígeno. Es un proceso como complicado, pero es entendible y es fundamental. Digamos que dentro de la mitocondria, aparte de producir, digamos, el ATP, cumple con otras funciones. Entonces, siguiente, por favor. Con esta imagen les voy a sintetizar un poquito el proceso que se lleva a cabo. Digamos que hay varios ciclos. El primero es el ciclo de Krebs. Yo no les voy a ampliar en esto porque pues digamos que esto es muy grande y hay otros ciclos, digamos, que preceden a este mismo. Entonces, a partir de las diferentes sustancias que se producen en el ciclo de Krebs, digamos que la mitocondria va a tomar, imaginemos, el hidrógeno, que serían electrones, para llevarlos al oxígeno mediante un proceso que se llama cadena respiratoria, que bueno, es el que captamos nosotros, se hace todo el intercambio gaseoso en el pulmón y esto va a llegar a la célula, pero se permite el paso a través de los canales por la membrana hasta llegar a la mitocondria. La unión de este hidrógeno con ese oxígeno nos va a permitir formar una molécula de agua. Recuerden que nosotros estamos conformados por lo que llamamos el SHON, que es oxígeno, agua, carbono, entre otras cosas. Entonces, además, durante, digamos que este proceso del ciclo de Krebs, las sustancias que provienen, digamos, de este metabolismo se van a convertir en CO2, que si ustedes analizan es lo que expulsamos con la expiración. En la inspiración yo tomo oxígeno, pero en la expiración expulso CO2. Si se dan cuenta, cosas tan microscópicas y tan mínimas son las que explican procesos tan macros. Digamos que no voy a explicar digamos, a gran medida todo este proceso porque pues es muy amplio, pero como ya les decía, digamos, con la sola toma de aire del pulmón y en este llevar el oxígeno, pues este va a llegar a través del transporte sanguíneo a los tejidos, a la célula, a la mitocondria y al final va a expulsar ese dióxido de carbono que lo va a botar nuevamente por la respiración. Entonces, en esa imagen lo que yo quisiera representarles es el mecanismo de la síntesis del ATP, que es como la moneda energética del organismo de todo ser vivo. Entonces, a partir de la energía, digamos, que se desprende de la combinación de los átomos de hidrógeno que ya les comenté, que vienen del metabolismo, y la unión con el oxígeno se van a formar unas diferencias de concentraciones de hidrogeniones en el interior de la mitocondria y en el exterior. Y la energía, digamos, que estos tienen, lo que hacen es utilizarla
para guardar todo lo que está en el exterior, llevarlo al interior y tratar de producir más energía que al final va a enviar para que los tejidos funcionen. Ese es como el mensaje que quisiera con el que se quedaran en cuanto a esto. También digamos que tiene otras funciones, se han descrito algunas funciones como inmunológicas, pero digamos que no han sido tan estudiadas, ¿listo? Principalmente relacionamos siempre la mitocondria con producción de energía, ¿listo? Siguiente, por favor. Los lisosomas, pues como ustedes los ven ahí, básicamente son como unas estructuras, se describen como membranosas, son cerradas, digamos que yo las describiría como esféricas, pero bueno, esa es la descripción que tiene la literatura, y estas solo están constituidas por una sola membrana. Si se dan cuenta, pues los demás organelos tienen doble membrana hasta el momento y son mucho más pequeños. Digamos que en estos, las funciones principales que tienen son como de actividades enzimáticas, y a esto me refiero a que son capaces, por ejemplo, cuando ingresen sustancias a la célula, lo que hacen es tener unas enzimas que lo que hacen es romper estas sustancias y tratar de ellas, si son buenas, producir agua, que es lo que es útil para el organismo. Por ejemplo, si yo comí una grasa, se convierte en un lípido, si es un carbohidrato, y lo que va a hacer este lisosoma es tratar de volverlo a la molécula más pequeña y distribuirlo. Digamos que también se dice que otro papel de los lisosomas se da en algunas células, no en todas. Aquí un ejemplo son las amibas, que nosotros pensamos como, bueno, no es una célula, pero sí, la amiba es una célula. Otra célula, por ejemplo, los leucocitos, y que es lo que ellas hacen es que cuando los fagocitos de los que ya les hablé capturan, digamos, una sustancia del medio ambiente que es tóxica, que no nos sirve, entonces ellas lo que hacen es ponerse alrededor de este para aportar las enzimas necesarias y digerir esas partículas extrañas. Digamos que es muy frecuente con los procesos de las bacterias y aportan mucho al proceso de los fagocitos. Siguiente, por favor. En cuanto a los microtúbulos y los microfilamentos, aquí pensemos principalmente en el esqueleto de las células. Son las estructuras que van a conferir como la forma y el sostén, principalmente de la célula, y le dan también esas características que tienen, por ejemplo, de contractilidad las células musculares. Es como su principal función, ¿listo? Esas características, por ejemplo, en la célula del miocardio. Algunas son células contráctiles que permiten la movilidad gracias a esos microfilamentos y a esos microtúbulos que permiten como la comunicación entre ellas para pasar rápidamente, digamos, estímulos nerviosos o conductores. Al igual que cuando yo hago ejercicio, entonces cuando voy corriendo necesito energía, necesito paso de electrolitos, de agua, entonces ellas hacen posible todo este proceso y los cambios y movilidad diferentes. Siguiente, por favor. En cuanto al núcleo, digamos que ha sido considerado como el centro de gobierno, por decirlo así, de una función celular. Se considera que es la estructura más voluminosa, y si ustedes ven en la imagen, lo que más notan en su interior es el circulito negro, entonces uno ya dice, ese es el núcleo, que es muy diferente al que nos muestran las imágenes de dibujo, que se ve inmenso, una cuarta parte de la célula. No, simplemente se ve de esta forma. Digamos que este está cercado por una membrana nuclear, y pues se ha comprobado que la presencia de un gran número que en su interior esa membrana tiene discontinuidades, no es, digamos, completa como la de la célula, sino tiene unos espacios u orificios que corta la continuidad de esta misma. Esta también es impermeable como la de la célula, y digamos que esto permite que genere como diferentes procesos de potencial eléctrico, tanto en la parte interna del núcleo como externo. Y un ejemplo de esto podemos ver como ella contiene el ADN, digamos, con el VIH, el ingreso del virus a la célula humana.
Y de ahí, para que se dé como un paso de la hebra del ADN humano que está solo contenida en el núcleo, el virus tiene que ingresar al núcleo. Entonces, para eso, hace como un proceso engañoso y por esos espacios que tiene la continuidad de la membrana va a ingresar para transformar ese material genético humano en el material del virus y posteriormente sacarlo de ahí y utilizando las otras organelas, lo envía al exterior de la célula para replicarse. Digamos que, como les decía, pues no es del todo una membrana íntegra, más bien es desíntegra y es muy fácil identificar su forma mediante la microfotografía, aparte porque está en el centro, porque pues es muy notorio y porque su membrana no es tan continua. Siguiente, por favor. Listo. Ustedes ven eso y dicen, uy, no, ese es el núcleo. No, el núcleo es toda la parte externa que estamos viendo y pues alrededor está la célula, pero pues simplemente quería como enmarcar esta parte y el nucleolo es lo que está encerrado en rojito. Digamos que esto se define como un corpúsculo que se puede identificar fácilmente y digamos que aunque no se conocen todas sus funciones, digamos que se sabe hasta el momento que se encarga de la síntesis del ARN ribosomal. Y pues es el principal componente, digamos, responsable de la síntesis de las proteínas. Bueno, siguiente, por favor. El citosol. Bueno, el citosol aquí ya sabemos que es todo el contenido acuoso o gelatinoso donde están flotando o nadando todos los nucleolos. Digamos que se puede considerar como tal, como la definición que yo les doy, sin embargo debemos tener presente que no se trata simplemente pues de una sustancia inerte que sirve como sostén de todos los organelos y estructuras celulares, sino que también es como uno de los principales componentes más extensos de la célula y tiene una gran cantidad o una enorme cantidad de enzimas que permiten llevar a cabo las funciones metabólicas o funciones físicas y químicas que se llevan dentro de la célula. Por otra parte, pues podríamos decir que el citosol es el paso obligatorio en el camino de, digamos, de tantos de miles de moléculas y pensemos en la división celular, porque digamos si el proceso de división celular se da, uno pensaría que si las células se rompen dos, más dicho esto, pues el citosol se regaría por todas partes, se dispersaría, pero no, esto también está regulado por cargas y por una estructura específica y es una sustancia muy interesante, es muy inteligente y permite mantener en su lugar específico cada organela. Siguiente, por favor. Bueno, aquí yo no voy a ser tan específica con todo el proceso, voy a ser muy puntual en cuanto a la división celular, viendo que este es uno de los fenómenos, digamos, más espectaculares, podría yo definirlo así, de la naturaleza, ya que si lo vemos desde un punto morfológico como bioquímico, da como al pie de la duplicación no solamente de la célula, sino del contenido del material genético y digamos que poder entender como este juego de pasar la información y la carga de cromosomas de una célula a otra para generar finalmente un ser que sigue siendo humano, no quiere decir que porque se dividió entonces pueda convertirse en perro, sino van a ser dos humanos aunque no tengan las mismas características físicas del ser original. Entonces, pues digamos que aquí a mí me enseñaban como un juego de las manos, de la metafase, anafase y telafase, pero pues bueno, son procesos que si ustedes quieren entenderlos, los pueden investigar y los pueden leer, son muy interesantes. Siguiente, por favor. En cuanto a la síntesis de proteínas, este punto es algo importante. Como ya les dije, digamos que todo este proceso viene desde el núcleo. Y digamos que es un fenómeno que se debe estudiar, que se debe entender, conocer cómo se hace el proceso, pero pues es un proceso largo, no voy a abarcar mucho en él, porque aquí tiene mucho, digamos, mucha tela para cortar la biomedicina y las ingenierías. Entonces, aquí está el punto principal de la corrección y la prevención o el tratamiento de una enfermedad o de una patología. Entonces,
Es un proceso muy bonito que se da desde el núcleo donde está el material genético y sale directamente de aquí la hebra y se va a ir hacia un ribosoma que se va a encargar de unir proteínas a este, formando como una hebra específica de ADN que luego va a ser complementada en los otros organelos y va a permitir la formación de órganos, de tejidos o de un nuevo ser. Entonces, si hay alguna alteración en esta síntesis de proteínas, ¿dónde vienen los problemas? O si yo quiero atacar un microorganismo, llámese bacteria, parásito o virus, y yo lo hago aquí en la síntesis de proteínas, voy a acabar con él. Y aquí es donde se da el punto de la cura de muchas de las patologías que conocemos. Por este pequeño detalle y aquí en este punto de la síntesis de proteína es que no tenemos cura para el VIH aún. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y para concluir, entonces quisiera decirles que aunque uno dice como no, este proceso de la célula es extenso, es muy amplio, tiene mucho de aporte a la biomedicina y a las ingenierías. Pienso que si nosotros vemos la definición de biomedicina, esta es una rama de la medicina que está orientada principalmente a todos los procesos de investigación y a la búsqueda de nuevas técnicas médicas, pero no lo tomemos solamente como, por ejemplo, a generar una nueva imagen diagnóstica que me permita en 3D ver el tumor que tiene una persona en un intestino, sino nuevas técnicas que aporten al diagnóstico y lo más importante, que puedan ser, digamos, utilizadas en toda la población, no solamente en la población que tenga más beneficios. Entonces, pienso que su universidad se caracteriza por eso, por la investigación y por digamos, la inversión de los recursos en esta área. Entonces, es muy bonito que no solamente se centren en la conducta que le dan a uno de la carrera, sino tratar de ver en qué otras ramas se puede aplicar, viéndola también como una disciplina que va a aportar a las ingenierías, a la medicina, al diseño y construcción de herramientas o tecnologías y, como ya les decía, digamos, a los equipos médicos, no tratando de reemplazar al médico como tal, al profesional de salud, sino ayudar en el diagnóstico, la creación de prótesis, dispositivos médicos y aunque suene muy loco, ¿por qué no cumplir el sueño de algún día poder volver realidad? Conocer cómo se forma una célula para formar un hígado y no tener que esperar 1000 años a un trasplante y poder salvar la vida a una persona, sino poder diseñarla y generarla, o poder prevenir que un niño venga con síndrome de Down. O sea, es algo muy loco, pero espero que toda esta investigación y estudio con los años nos permita llegar a puntos tan difíciles e imposibles como lo es ahorita y mejorar la calidad de vida de las personas. Siguiente, por favor. Una de las aplicaciones diagnósticas más grandes están en la ecografía, en la radiografía. Digamos que hasta el momento lo que más podemos tener es, digamos, la ecografía en 3D, pero si ustedes analizan, no tenemos una radiografía a escala. Sería muy interesante que a través de la ingeniería, conociendo cómo funciona y cómo está conformada un osteocito y osteoclasto que forman el hueso, podamos generar un día una radiografía en 3D, que podamos girarla, moverla y ver más allá de esa luminiscencia que se ve ahí. Eso es una aplicación muy interesante de la biología con las ingenierías. Siguiente. Y una de las aplicaciones que se está haciendo ahorita muchísimo es el tema del genoma humano, pero solamente hemos descifrado un 2% de lo que implica un genoma humano. Sería extenderlo y pensar que es toda una cancha gigante de fútbol americano. Imagínense que solo llevamos el 2% de lo que mide eso. Sería muy importante poder aportar con otras competencias y otras carreras a la medicina y a la salud, porque pues todo esto prevendría patologías y muchas cosas. Y en la investigación, si lo vemos no solamente en la salud, sino por la parte de cultura, de conocer nuestras raíces, en la investigación, digamos, en el tema de momias, eso suena muy chistoso, pero sí es muy aplicable para poder construir a través de la momificación y estructuras que como el corcho ya están muertas, pero que si las sabemos estudiar podemos encontrar y prevenir muchas cosas. Y por ahora no sería más, chicos. Muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Si quieren ver la bibliografía, simplemente escanean el código y ahí la pueden encontrar. Muchísimas gracias a ti, Laura. Pues ahorita se abre un espacio de preguntas. No sé, pues las pueden escribir por el chat o abrir sus micrófonos y preguntar directamente.
Bueno, una de las preguntas la escribe Sebastián Campiño. Él pregunta si solamente las células eucariotas y animales tienen membrana celular. ¿Se acuerdan la imagen? Puedes volver atrás, creo que el inicio, por favor, de la diapositiva. ¿Dónde está la clasificación de célula entre eucariota y procariota, por favor? La membrana celular es muy necesaria para toda la... Aquí está. Como lo pueden ver, está en las células eucariotas en la clasificación de vegetal y animal, pero en las procariotas no tenemos membrana celular. ¿Por qué? Porque para protegerse en ellas están, digamos, constituidas por unas paredes de glucoproteínas y digamos que las de ellas son mucho más gruesas que las que tienen las células animales, ¿sí? Entonces, ellas tienen que protegerse con un filamento mucho más grueso y para eso es la pared celular. Por eso ellas no tienen esa membrana, porque la membrana se vería como mucho más fácil y más permeable para todo el medio en el que ellas se encuentran. Ahorita que mencionaba la ecografía y la radiografía para el diagnóstico como una de las aplicaciones de la biología celular, yo no tengo muy claro cuál es la diferencia entre de pronto una tomografía y una radiografía, porque yo sé, digamos que con las tomografías sí se pueden reconstruir modelos 3D de algunos huesos, por ejemplo, o dientes, pero no sé cuál es la diferencia en la técnica con las radiografías o las ecografías y me gustaría saberlo. En este caso, digamos que la tomografía, si lo vemos por el parte de la economía, es mucho más costosa. Pero la tomografía, si tú ves en una imagen, está bien en tres formas, T1, T2 y T3. Esto hace referencia, digamos, a las estructuras que te permite ver. Una tomografía te permite observar el líquido, por ejemplo, un líquido del cuerpo, el líquido cefalorraquídeo. Una radiografía no es tan clara con esto. Una tomografía te permite estructurar un tumor, verlo y formarlo en 3D, como tú dices. Una radiografía no te permite identificar, te muestra una opacidad, pero tú puedes decir si es en un pulmón, puedes pensar, no, es una cavitación por una tuberculosis o puede ser un tumor o puede estar relacionado a un quiste, ¿sí? La tomografía es mucho más exacta, digamos, para establecer el diagnóstico por imágenes de una patología en específico. Digamos que estas como las características que más las diferencia. Y pues lo que tú dices es súper importante. Una tomografía axial computarizada nos permite como dar una imagen tridimensional, mientras que en una radiografía pues no es tan clara, aunque es muy útil y es el primer medio de diagnóstico, es más económico y es lo que se toma en las patologías como línea 1, pues no es como tan útil para ciertas patologías. Vale, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, creo que eso sería todo por hoy. Pues esperamos que haya sido una charla, pues que los haya como abierto la mente en este nuevo tema. Pues para algunos supongo que ya lo conocerán, para otros será nuevo. Entonces, pues nada, agradecer una vez más a Laura por pues dar la charla que estuvo increíble, a mí me encantó. Y pues sin ser más, gracias por su asistencia y los vemos el otro viernes con una nueva charla. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, hasta luego.